Y está comenzando este último capítulo de Biblia Fácil. Una temporada donde hablamos sobre nuestro maravilloso Jesús. Elegimos este ambiente cálido, fresco y natural. Y ya mencionamos más de una vez que la naturaleza es un libro abierto donde Dios muestra su perfección, su poder y su amor. Necesitamos ese tiempo especial para poder disfrutar solos o en familia en un ambiente natural. Tranquilo, lejos del bullicio, lejos de la presión, de las cargas de la vida, para poder reflexionar y meditar en las cosas que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, cuán importante también es dedicar el tiempo necesario para aquella revelación especial que está aquí en la palabra de Dios. Y estamos listos hoy para poder dar continuidad y ya finalizar el libro de Mateo, porque el libro de Mateo fue aquello que estudiamos durante toda esta temporada. Desde el primer capítulo, Mateo ya nos impresiona porque comienza de manera diferente. Y él comienza con la genealogía de Jesús, mostrando de que Jesús es el Mesías, es el Rey. De él hablaban las profecías. Por eso lo identificó como hijo de Abraham, como hijo de David, porque las profecías decían eso. Además, en la genealogía encontramos que todo el mundo está involucrado. No importa su pasado, no importa su historia, todos podemos formar parte de la familia de Dios. Mateo hace un énfasis especial en Jesús como Rey. Por eso es que habla de las parábolas del reino, habla de los milagros del reino, del carácter de los hijos del reino, de su conducta, de su relación con la ley, de todas aquellas cosas y principios que son necesarias, no solamente conocerlas, sino también aplicarlas en nuestra vida. Y ya estuvimos viendo en estos últimos capítulos cómo ese Rey del universo, como el Creador del universo, dentro del plan que tenían de poder salvar al ser humano, uno de ellos tenía que encarnarse. Y Jesucristo es el Dios hecho hombre, es aquel que se encarnó, es aquel que vino a cumplir un ministerio y una misión muy especial para salvar a la humanidad. Y hoy vamos a ver qué cosa sucedió con él después de su crucifixión, porque ya hablamos sobre la crucifixión o sobre su muerte en el capítulo anterior. A diferencia de tantos otros líderes que se levantan en el mundo para formar una religión, nosotros creemos en que Jesús no solamente murió. En su tumba no están más sus restos. Jesús resucitó y resucitó al tercer día. Él venció la muerte y por la garantía que tenemos de vida eterna se basa en su resurrección porque Él tiene poder y Él es vida. Eso vamos a hablar hoy. Y antes yo quiero ofrecerte un material muy especial para que continúes comprendiendo sobre lo que Jesús puede hacer contigo. Se trata del curso bíblico Jesús Restaurador de la Vida. A través de este curso bíblico tú vas a comprender aquello que Jesús es capaz de hacer contigo, cómo puede restaurarte completamente. Puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, más 5512-9810-1460, o ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. ¿Estás listo para nuestra jornada de hoy? ¿Estás listo para emocionarnos juntos en la mayor victoria que en el universo se celebró cuando Jesús resucitó? Entonces, antes de abrir la Biblia, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Acompáñame. Gracias, Señor, te damos por esta linda oportunidad de poder abrir tu palabra. Y queremos una vez más, en este ambiente natural, fresco, de la naturaleza, poder hoy escuchar tu voz. Y queremos que tú puedas cuidar y bendecir a las personas que están allí desde sus casas acompañando este programa. Muchos de ellos tienen dificultades, están enfermos, están pasando por alguna crisis, están en algún problema. Que hoy podamos encontrar en Jesús nuestra esperanza, nuestra victoria y nuestra vida. Colocamos nuestro corazón en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que Mateo cuenta lo que ocurrió con Jesús al sepultarlo? Y tres son los actores principales: José de Arimatea, Pilato y un grupo de dirigentes, y aquellos dirigentes judíos que estaba integrado por el jefe de los sacerdotes y los fariseos. Y tanto José de Arimatea como los dirigentes se acercaron para hacer un pedido a Pilato, pero un pedido totalmente diferente.
Y el pedido de ellos describe su posición con respecto a Jesús. ¿Cuál fue el pedido de José de Arimatea? José de Arimatea manifiesta públicamente su fe en Jesús. José era un hombre rico, bueno y justo, pero él era miembro del Sanedrín y un discípulo en secreto de Jesús. Él no había querido manifestar su fe públicamente, probablemente por temor de los judíos, pero la condenación de Jesús confirmó su fe en él. Ahora estaba listo para tomar una posición definitiva y él lo va a manifestar públicamente. Y lo hizo porque se fue para Pilato, así dice Mateo, y pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Pilato se lo concedió y ordenó que se lo entregaran. Así José expresó su afecto, su amor por Jesús, realizando parte de los trabajos de la sepultura. Y él mismo fue quien descolgó de la cruz, ayudado por Nicodemo. Claro, Mateo no menciona ya a Nicodemo. Sin embargo, los dos estuvieron allí. Los dos lo envolvieron en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había sido cavado en la roca para él mismo. Era la tumba de José de Arimatea. Bueno, luego mandó allí a sus siervos para que hicieran rodar la roca y para poder cubrir la sepultura, y se fue. Luego aparece María Magdalena, dice Mateo, y las otras Marías que quedaron allí sentadas frente al sepulcro. Y bueno, José de Arimatea a partir de allí fue un discípulo visible y activo de Jesús. Pero también aparecen los dirigentes judíos para confirmar su incredulidad. Ellos sepultaron a Jesús el día viernes, poco antes de la puesta del sol, y dice el libro de Lucas que era el día de la preparación para el día sábado. Al día siguiente, después de la preparación, dice Mateo, que los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato con un extraño pedido, totalmente diferente al pedido de José de Arimatea. Y ni siquiera el hecho de hacer este pedido en sábado les detuvo, aun cuando su ley era estricta en la observancia del sábado. Y durante los 2 días anteriores, ellos ya habían transgredido tanto sus leyes, ¿qué les importaba transgredir una ley más? Porque toda su preocupación consistía simplemente en desaparecer a Jesús, en acallar a Jesús, en silenciar a Jesús para siempre. Así que su pedido era que Pilato pusiera una guardia de soldados en el sepulcro de Jesús para evitar supuestamente que los discípulos puedan robar el cuerpo y luego decir de que Jesús había resucitado. Y ellos llegaron a Pilato y le dijeron: ese engañador decía mientras vivía, a los 3 días resucitaré. Entonces, para evitar todo eso, queremos tu sello romano en el sepulcro y una guardia de soldados. ¿Qué hizo Pilato? Pues concedió el pedido, aunque él estaba enojado con ellos. Claro, pero para no estar en mayor problema con ellos, tuvo que atender sus pedidos. Se lo concedió. Él ya no quería más involucrarse en eso. Ya lo tenían harto. Así que pusieron una piedra en el sepulcro, lo sellaron y dejaron allá la guardia custodiando el sepulcro. Ahora, nada de eso sirvió para lograr el objetivo que ellos tenían. Apenas sirvió para revelar su determinación de rechazo, de incredulidad y de obstinada persistencia en su rebelión contra Dios. Nada pudo detener a Jesús allí en la tumba, porque llegó el día domingo. Y cuando llegó el día domingo, muy de mañana, vamos al capítulo 28 del libro de Mateo. Ahora fíjate, Jesús murió poco antes de la puesta del sol del día sábado, a la hora del sacrificio de la tarde, más o menos a las 3 de la tarde del día viernes, antes de la puesta del sol para comenzar el sábado. Bueno, eso es la manera de contar hoy nuestro tiempo, más ellos tenían otra manera de contar el tiempo. Ahora, resulta que Jesús descansó el día sábado en la sepultura, así como Él descansó en la creación, en la redención, cuando había terminado su obra misional, Él también descansó. ¿Y por qué? Porque a través de su muerte, Él estaba trayendo una nueva creación de consecuencias eternas. Así que Mateo capítulo 28, versículo 1 al 4, dice que pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la tierra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Dice, muy de mañana, al amanecer, ¿quiénes estaban allí? María Magdalena, la otra María, posiblemente la madre de Jacobo y de José. Ellas fueron al sepulcro para ver si todo estaba en orden. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, Lucas dice que fueron para poder colocar especias aromáticas en el cuerpo de Jesús, en Lucas capítulo 24, versículo 1. Ahora, estas mismas mujeres que por miedo, por temor, habían estado mirando de lejos cuando Jesús fue crucificado, ahora ya no tenían más miedo. Lo único que les importa es Jesús. ¿Sabes que el miedo es una especie de autoprotección frente a un peligro real o imaginario? La mayor parte de las veces, el miedo es imaginario, especialmente cuando se trata de un miedo enfermizo o de un miedo culpable. Ahora las mujeres ya no tenían más ese miedo, porque solamente les importaba Jesús. Por eso dice que ellas fueron las primeras inclusive en anunciar a Cristo resucitado. No tenían miedo de nada. Ahora, ¿cómo lo cuenta Mateo? Dice que un ángel vino y quitó la piedra del sepulcro. Y cuando descendió del cielo al sepulcro, hubo un gran terremoto. Pero ojo, el terremoto no removió la piedra. Lo que más usa Dios para hacer su obra a veces son las fuerzas naturales que operan de manera inadvertida. Pero en el sepulcro, el terremoto solo anunció la llegada del ángel. Porque hay ocasiones en las que Dios quiere hacer su obra de una manera más personal. Dios quiere colocar allí su propio toque para esa obra. Y eso fue lo que hizo aquel domingo de mañana. Porque el mismo ángel del Señor fue quien quitó la piedra, lo puso a un lado y se sentó en la piedra. Él dice que estaba vestido de un blanco brillante, se mostraba luminoso, inmaculado, era como un relámpago. ¿Y dónde estaban aquellos valientes soldados romanos, temblando de miedo? ¿Sabes que la visión de ángeles era un espectáculo totalmente desconocido para ellos? Claro que sabían muy bien el uso del poder. Lo sabían. Sin embargo, ellos temblaron ante el ángel. ¿Sabes que aquel ejército soldado era cruel? Ellos mismos sabían cómo hacían temblar a los demás por el poder. Inclusive ellos estaban sometidos bajo el poder de César y ellos temblaban ante César. Pero nunca habían tenido una experiencia similar. Al sentir el terremoto y al ver la fuerza del ángel del Señor, que él mismo removió la tierra o la piedra, ellos se pusieron a temblar y dice que cayeron como muertos. Imagínate aquellos soldados romanos desmayados, un espectáculo digno de ironía, ¿verdad? Pero en realidad, esa es la misma realidad que vive el ser humano delante de la presencia de Dios o del poder celestial. Las personas se desmayan. Ahora fíjate, Jesús o allí el ángel aparece para las mujeres y le dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo sé que ustedes buscan a Jesús, pero Él no está aquí, Él ha resucitado. Y Él ha resucitado como ya les ha dicho anticipadamente. Vengan y vean. Luego ustedes vayan y díganle a sus discípulos que ha resucitado. Y Él espera encontrarse con todos ustedes en Galilea. Hasta ese momento solamente sentían asombro de la nueva realidad. Pero al salir de la tumba se llenaron de gozo. Ese regocijo supremo, esa alegría intensa que colocó allí en su cuerpo esperanza, una fuerza sobrenatural, que ellos corrieron y dieron la noticia, corrieron para todos los discípulos. Y claro, uno esperaría que en esa carrera no se detuviera hasta llegar a su destino y entregar la buena noticia sin demora para todos. Pero había algo mejor y más seguro inclusive que el ángel, más evidente que el sepulcro vacío. Porque resulta que el propio Jesús salió a su encuentro y las detuvo. No para cambiar la orden o para decir que el ángel estaba equivocado. No. Sino para hacerlo más evidente y más real su contenido. ¿Qué hizo Jesús? La saludó.
Y ellas al verlo se arrojaron a sus pies y lo abrazaron. Y allí con infinita devoción, con ese regocijo infinito, dice que lo adoraron. ¿Y qué cosa dice Jesús? Jesús le dice, no tengan miedo. Lo mismo que el ángel les había dicho, pero ahora era más íntimo. Jesús estaba allí transmitiéndoles el valor en forma personal. Jesús estaba allí eliminando de ellas sus culpas, superando sus remordimientos, dándoles seguridad, dándoles confianza espiritual que era tan necesaria y tan indispensable porque ellas iban a dar testimonio. Ellas serían los primeros testigos y claro que era indispensable que ellas estuvieran con mucho valor y sin miedo para poder testificar de manera convincente, para que tuvieran una vivencia de esa mayor intimidad que tuvieron en ese encuentro. Y Jesús proveyó aquella fortaleza, como provee hoy a todas las personas cristianas del mundo. Nos provee siempre de fuerza, de fortaleza para ser sus testigos, para poder anunciar esa verdad. A partir de allí, miedo nunca más. Solamente quedaba ese sabor dulce de la experiencia de saber que Jesús ha resucitado. La fuerza del mensaje, el poder espiritual que viene del Espíritu Santo y la alegría de poder anunciar un evangelio de paz. Ahora fíjate, Jesús repitió el mensaje. ¿Y qué cosa les dice? Vayan y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí está la cita, allí nos encontramos. Esa era la cita que estaba marcada inclusive antes de la cruz. Jesús ya lo había mencionado en Mateo capítulo 26, versículo 32. Más con esa confirmación, pues había mayor seguridad. Ellos ya no tenían más que dudar pensando que la cruz había alterado alguna cosa que Jesús había dicho. No, ahora todo estaba claro, todo estaba seguro. Porque así es la revelación de Dios. La revelación de Dios es firme como su palabra. Es tan eterna como Él mismo. Lo que enseñó Jesús sobre el Evangelio del Reino era la enseñanza para siempre. El Evangelio no era más una promesa como en los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora a la promesa se agregaba el mensaje de Jesús y ese mensaje de que Él murió en la cruz y resucitó trayéndonos la mayor victoria. Ahora, todos los elementos de la antigua promesa ahora eran realidad. ¿Imaginas la emoción de ese momento? Y desde ese entonces, el Evangelio es Jesucristo. Él es la buena nueva. Bueno, los discípulos lo tenían claro que tenían una cita marcada con Jesús allá en Galilea. A partir de ese momento muchas emociones se viven. Algunos creen, otros dudan, pero todos sabían que Jesús resucitó. Y la cruz produjo un cambio radical en la vida de cada persona del planeta Tierra. ¿Por qué razón? El mundo ya no estaba más bajo el dominio de Satanás. El reino de las tinieblas había perdido la batalla. Ahora el reino de los cielos estaba instalado. ¿Te imaginas ahora la alegría al saber de que Jesús venció? Jesús pagó nuestra condenación. Mientras las mujeres iban de camino hacia el aposento alto, en la casa de María, la madre de Juan Marcos, para poder dar este mensaje a los discípulos, algunos de los soldados romanos volvieron a la ciudad. Solo que ellos tenían un problema serio. ¿Qué cosa podrían decir? ¿Cómo poder contar que ellos temblaron de miedo al ver a un ángel? Así que ellos, si estuvieron allá en el sepulcro, era para cuidar y para impedir que Jesús resucite o que alguien pueda hacer algo para sacar el cuerpo de Jesús. Mas ahora ellos tuvieron que inventar una mentira, porque si no todos ellos hubiesen sido ejecutados porque no cumplieron su deber. Supuestamente ellos eran los más fuertes para detener todo eso. Pero ¿quién podría detener a Jesús en la tumba? Ni siquiera la muerte pudo detenerlo. Ahora fíjate, ellos sabían que el cuerpo de Jesús no había sido robado. Ellos sabían lo que había ocurrido. Ellos conocían perfectamente la historia. Sin embargo, ellos llevaron un informe totalmente equivocado. ¿Por qué? Ese informe les servía para poder salvar sus cabezas frente a sus superiores, frente a los jefes de los sacerdotes. Pero dentro de su conciencia, de sus mentes, estaba la realidad de las cosas. Y bueno, todo esto se vivió aquel domingo de mañana. La llegada del ángel, el terremoto, la remoción de
piedra, la resurrección de Jesús, el estado inconsciente en el cual los soldados romanos quedaron. Solo que ellos cometieron un grave error. Desde el punto de vista humano, tal vez no, porque recibieron una fuerte suma de dinero y la promesa de protección. ¿Y quiénes hicieron esto? Allí los dirigentes judíos. Por eso te digo, desde el punto de vista humano, para poder alterar la realidad. ¿Y qué cosa le dijeron? Vayan y mientan, y digan que sus discípulos robaron. Y así ellos se colocaron a la merced perversa de la imaginación de los sacerdotes, que estaban determinados a ocultar aquello que jamás podrían ocultar. Jesús realmente resucitado. La tumba está vacía. Y el apóstol Pablo, hablando sobre esta situación, mira lo que dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Me encanta cómo Pablo habla acerca de la resurrección de Jesús. Y él dice así, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Es interesante lo que Pablo dice. Nuestro evangelio se trata de un Jesús que venció la muerte. Y sabes, esta es la mayor esperanza de todo cristiano. Nuestra esperanza no es vacía. Nuestra esperanza está en alguien que vino, pagó nuestra condenación, nos libró de la muerte para darnos esperanza de vida eterna. Nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, pero creemos en la mayor victoria que Jesús lo realizó en nuestro favor. Descendió hasta la sepultura, venció a la muerte y al resucitar nos dio la garantía que todos aquellos que creemos en Él, aun cuando la muerte nos sorprende, un día seremos resucitados porque Cristo venció la muerte. La muerte ya es un enemigo vencido. En breve incluso será destruido. Hoy nos puede llenar de temor, de terror. Hoy perdemos seres queridos. Hoy tenemos que despedir seres amados. Hoy las circunstancias nos han permitido llorar. Hay familias que viven ese luto de haber perdido a alguien que tanto aman. Pero quiero decirte que la muerte fue vencida. La mayor noticia es que allá en la resurrección de Jesús, la muerte no tiene más poder sobre todo aquel que cree en Jesús. Por eso Jesús prometió, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No debemos asustarnos por esta muerte como consecuencia primaria del pecado, porque Cristo vino para librarnos de la muerte eterna. Por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice, cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán, porque Él es vida, y aquellos que descansan en Él resucitarán para vivir para siempre. Ahora, préstame atención. Hoy podemos ver a la muerte de dos maneras, como una pausa o como un punto final. La muerte es apenas una pausa para un hijo de Dios, porque entra en un estado de inconsciencia para que cuando Cristo regrese, resucite para vivir para siempre. Cuando un día Jesús se presentó a Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, le dice a Juan, Juan, no tengas miedo, porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, yo tengo autoridad, yo lo vencí. La resurrección de Jesús es nuestra garantía y es la dulzura del Evangelio. Si no tememos a la muerte, ¿a qué más podemos temer en la vida? Si la muerte fue derrotada y Cristo la derrotó, ¿a qué debemos tener miedo? Levanta la cabeza. Que la promesa de la resurrección de Jesús nos llene de paz, de alegría, de esperanza y que nunca nos cansemos de dar la buena noticia, porque Él ha resucitado y ha resucitado para traernos vida y vida eterna. Después que Jesús resucitó, los discípulos sabían que tenían una cita con Él en Galilea. Y así hemos llegado al final del Evangelio de Mateo. Y Él eligió terminar su historia en Galilea. Allí consigna un hecho histórico de adoración y dudas y la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 16 y versículo 17, dice así, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, algunos le adoraron, pero otros dudaban.
Los 11 discípulos fueron a Galilea, dice Mateo, y fueron justamente a la montaña que Jesús les había indicado. Jesús ya les había dicho como 3 veces dónde se iban a encontrar. La primera vez fue en la noche del día jueves, cuando en camino al Getsemaní les informó que todos iban a escandalizar esa noche. Y allí afirmó que Pedro le negaría 3 veces. Allí le citó para poder encontrarse en Galilea. La cita para ese encuentro era un modo de poder decirles: aunque todos ustedes me van a dejar, aunque me van a traicionar esta noche, después ustedes se van a arrepentir. Y quiero que vengan a encontrarse conmigo allá en Galilea. Ahora, después de mi resurrección, Jesús les dice: yo iré delante de ustedes, en Mateo capítulo 26, versículo 32. La segunda vez que Jesús confirma el lugar fue cuando el ángel que abrió la tumba de Jesús ordenó allí para María Magdalena y para la otra María que fueran a todos los discípulos a mencionarles o a dar la noticia dónde se iban a encontrar. Y también allí les asegura que Jesús iba delante de ellos a Galilea. Y allí en el capítulo 28, versículo 7, confirma eso. Ahora, la cita estaba confirmada. La tercera vez fue cuando María Magdalena y la otra estaban yendo allí para dar el mensaje a los discípulos, aquel mensaje que el ángel les había dado. Y Jesús mismo se encontró con ellas en el camino y repitió el mismo mensaje: digan a mis discípulos, vayan a Galilea y ahí me encontrarán. O sea, 3 veces Jesús les dijo: tenemos una cita, yo estoy con ustedes, no importa que ustedes me abandonen, no importa todo, allí los encuentro. Y ellos obedecieron, fueron a Galilea. Y sabes que no hay nada más agradable para Dios que la obediencia, porque la obediencia revela aceptación, revela buena voluntad, revela confianza. Pero la historia sigue y dice que cuando llegaron allá, unos adoraron y otros dudaron. Ahora, fíjate, aún la obediencia aquí no es suficiente sola. Los 11 habían obedecido la orden para ir a Galilea y estaban allí. Pero cuando vieron a Jesús, dice que algunos al verlo dudaron y otros lo adoraron. Algunos que tenían fe genuina lo adoraron y otros dudaron. Ahora, Jesús estaba allí delante de ellos, resucitado, visible, palpable, estaba vivo. ¿Qué cosa es lo que más querían? Bueno, es que siempre habrá gente que duda, aún entre los cristianos, aún dentro de los líderes. Ahora, no eran estos los que iban a dirigir la iglesia después de la ascensión de Jesús. ¿Y por qué la duda? Porque la duda es la mezcla de egoísmo, que unos más y otros menos, todos allí tenemos en la vida. Sabes que aquellos que no se rinden totalmente al Espíritu Santo no podrán jamás librarse del egoísmo, y por ello siempre tendrán incredulidad y duda en su corazón. Sin embargo, aquellos que tienen fe alaban a Dios por todo. Termina allí la historia de Mateo sin vacilaciones, de aquellos que adoran a Jesús, de aquellos que empiezan una nueva vida y desechan la incredulidad. Y es interesante que a partir del versículo 18 al versículo 20 dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y con un amén concluye Mateo su Evangelio. Jesús se acercó a ellos y les dio una comisión. Les dio una misión para cumplir. Esa misión sería su identidad. Su identidad a partir de allí en adelante, y estaba definida por 2 elementos o 2 componentes: Cristo y la misión. Ahora, a partir de ese momento, todo cristiano tendría que ser misionero. Y es cierto que todavía nadie se llamaba cristiano en ese momento. Tú sabes que la palabra cristiano vendría posteriormente, cuando en Antioquía, por primera vez a los seguidores de Jesús se les llama cristianos. Eso está en Hechos capítulo 11, versículo 26.
Pero en ese momento todos ellos eran seguidores de Jesús, mas Jesús ya comenzó a definirlos. Y la misión era aquello que los definía. Jesús ya los hizo misioneros. Por eso es que todos aquellos que creen en Jesús no pueden dejar de ser misioneros, porque sin misión la iglesia no existe. Y esta misión tiene una base, y la base es el poder. Porque sin poder la misión no podría ir lejos. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo toda la autoridad necesaria. Y eso incluye el poder de decisión, la habilidad para ejecutar, la capacidad para actuar en un conjunto ordenado de personas. O sea, lo incluye todo. Y es por eso que la misión no es que alguien entra a la aventura. No es que vamos al mundo a la aventura sin saber lo que queremos. No, nosotros actuamos bajo el poder que actúa en el cielo y en la tierra. Por eso Jesús dice, de hoy en adelante ustedes son mis socios, son mis aliados, son mis colaboradores, son mis asociados. ¡Qué privilegio! Porque el dueño de la misión es Dios. Pero nosotros somos sus asociados y juntos triunfaremos. Por eso es que en la misión no hay héroes independientes, no hay estrellas. Simplemente hay personas que se someten unas a otras y se someten a Cristo. Todas tienen una misma misión. Todas tienen que allí trabajar de manera conjunta. La misión es la visión del todo, para toda la iglesia, para todos los creyentes. Para todos aquellos que creen en Jesús tienen una misión que cumplir. Y esa misión no se cumple de manera independiente. Todos tenemos que unirnos. Por eso es que no hay estrellas ni héroes en el cumplimiento de la misión. Número 2. Esta misión tiene una orden. Y la orden es, hagan discípulos. Ustedes son mis discípulos, dice Jesús, porque yo los he aceptado para que yo dirija sus vidas. Y ustedes tienen que cada día al caminar conmigo parecerse a mí. Ustedes han decidido estar siempre conmigo. Pero de aquí en adelante, ustedes tienen la obra, la misión de hacer más discípulos para mí. Igual como yo hice con ustedes. Entonces, aquellos serán también discípulos míos. ¿Quiénes serán? Aquellos que me aceptan, aquellos que creen en mí, aquellos que me siguen, aquellos que confían en mí, aquellos que me obedecen, aquellos que se involucren en la misión para ser más discípulos. Y esto incluye a todos. Entonces, después vamos a ver que los discípulos fueron llamados obviamente cristianos en Antioquía. Pero en ese entonces todos ellos eran discípulos comisionados. Discípulos con misión de hacer otros discípulos. El problema es que cuando con el tiempo los discípulos pasaron a llamarse cristianos, dijeron, yo soy cristiano y me olvido de ser discípulo. ¿Y quién es un discípulo? Aquel que camina con Jesús y aquel que no se olvida que tiene una misión. ¿Correcto? Entonces, el problema está cuando nos olvidamos que Dios nos ha llamado para ser discípulos y para hacer discípulos. Nadie puede hacer discípulos sin primero ser un discípulo de Jesús. Y este es un llamado para todos. Un discípulo tiene que discipular. ¿Cómo? A través de su vida, a través de un estudio bíblico, a través de todas las herramientas que tenga. Esta misión tiene un objetivo. Y el objetivo es la visión del todo. Jesús dice, hagan discípulos a todas las naciones. O sea, el objetivo de Jesús abarca todas las naciones. Y ese objetivo incluye dos elementos. Uno geográfico y el otro demográfico. O sea, los cristianos tienen que llevar el evangelio a todos los territorios, a todas las naciones. Tienen que enseñarlo a todas las personas que viven en esas naciones. Por eso es que los planes de evangelización tienen que incluir siempre todo. Y Dios hoy ha colocado herramientas en nuestras manos para que llegue a lugares inimaginables. Por eso es que en un lugar donde hay creyentes, tienen que planear cómo llevar primero el evangelio bajo su territorio, bajo su jurisdicción, pero luego tienen que pensar que la misión es alcanzar a todo el mundo. La visión del todo siempre aparece aquí en la misión. O sea, nadie puede quedar fuera de la misión. Tú no puedes decir, voy a dejar este lugar, voy a dejar esta ciudad porque es muy difícil, voy a dejar esta persona porque es imposible. No, la misión es todo. Todos tienen que conocer de Jesús. Por eso es que Mateo 24:14 dice que el evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y si es que Cristo dijo todo, es porque Él nos acompaña. Antes que nosotros prediquemos, Cristo ya tocó el corazón, el Espíritu Santo ya está ahí, porque tenemos ese poder.
Sin embargo, la misión también tiene un método. Y el método está dado en la Gran Comisión. Y aquí aparecen 3 gerundios. ¿Cómo podemos hacer discípulos? 3 cosas. Yendo, bautizando y enseñando. Primero, yendo. En nuestro español, en nuestro castellano, aparece como imperativo. Dice id. Pero en el griego no es un imperativo. El único imperativo que aparece en la comisión es haced discípulos. Entonces, el gerundio de ir no significa tienen que ir o vayan. Significa mientras van, yendo, mientras caminan, en donde ustedes estén, sean mis discípulos y hagan discípulos. Esto significa ir de casa en casa, de ciudad a ciudad, de un país a otro, de un continente a otro, para que el mundo entero sea evangelizado. Entonces, donde hay un discípulo, tiene que ser discípulo donde está. No puede decir soy cristiano discípulo solamente un fin de semana. Tiene que estar en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en donde tú estés. Tienes la misión de discipular. Yendo, mientras caminas, mientras vas, tú tienes que hacer discípulos. Y la gente quiere ver en ti que eres un seguidor de Jesús. Inspirados en tu testimonio, van a seguir a Jesús. Tenemos que evangelizar permanentemente, yendo de un lugar a otro, abarcando el mundo entero. Número 2, ¿cómo hacemos discípulos? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora fíjate, el objetivo no es solamente bautizar a las personas, el objetivo es hacer discípulos. El bautismo es apenas un método para discipular. Bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección de Jesús y donde nosotros nacimos para una nueva vida. Pero el bautismo no es solamente la demostración de que yo amo a Jesús de manera pública. Es que a través de mi testimonio, las personas también puedan ser atraídas a Jesús. Por eso necesito no ocultar mi amor por Jesús, lo voy a demostrar públicamente y lo hago a través del bautismo. Y ahí nazco para una nueva vida. En tercer lugar, Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y esta es una enseñanza intencional que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No solamente que conozcan, sino que guarden. ¿Qué cosa es guardar? Guardar es tener el mensaje de manera más personal, más íntima, para poder obedecer. Hay que guardar, o sea, hay que obedecer a Jesús en todo, no solamente en una parte. Ahora, Jesús hizo eso con sus discípulos y nos pide que nosotros también enseñemos igual. Tú sabes que Jesús enseñó cada detalle de la vida del reino del cielo para sus discípulos. Y al mismo tiempo los discípulos aprendieron de Jesús. La gente tiene que aprender de nosotros, no solamente por lo que decimos, sino por lo que ve en nuestra vida. Ahora fíjate, debajo del cielo todo creyente es un misionero. Pero también Jesús nos dejó una promesa. Y la promesa es, te aseguro que yo estaré con ustedes todos los días. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Por eso que cada vez que predicamos el Evangelio, tú allí estás mostrando un interés porque el Espíritu Santo tocó tu corazón. Las conversiones en esta vida no ocurren por la oratoria, por la capacidad, por el medio, no, porque el Espíritu Santo trabaja. Pero el Espíritu Santo puede usar a un ser humano pecador, puede usar a un medio de comunicación, puede usar una frase, porque la garantía es que Dios está con nosotros. Nuestro éxito no se basa en la capacidad, en el equipo, en las herramientas que tengamos. Nuestro éxito se basa en la promesa que Dios es quien está con nosotros. Y por medio de la fe, este Evangelio será predicado a todo el mundo. Y el Espíritu Santo está actuando de una manera extraordinaria. Cada día hay personas que están entrando en contacto con la Biblia, inclusive en los lugares donde es prohibida la religión cristiana. Personas están teniendo sueños, personas están abriendo la Biblia, personas están convirtiéndose al Señor. Lo que parecía imposible es posible, porque finalmente Dios cumplirá su palabra. El Evangelio será predicado en todo el mundo, pero también tiene un tiempo de duración. Y la Gran Comisión dice que va hasta el tiempo del fin. Entonces vendrá el fin. Y esto me hace recordar lo siguiente. Nosotros estamos en el tiempo del fin. Cada minuto de este periodo es tiempo de acción misionera. Pareciera que es un tiempo largo, pareciera, pero el tiempo es corto. Y ahora todo es urgente.
Tú sabes que hasta el demonio sabe que le queda poco tiempo, por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mientras Él está devorando, Cristo está salvando. Y la tarea de todos nosotros es, al ser sus discípulos, involucrarnos en esa misión. Por eso es que el Evangelio llega hasta donde tú estás. Por eso existe este medio de comunicación, para anunciarte lo que Jesús nos comisionó. Ahora, el Evangelio es predicado. Si tú lo aceptas o no lo aceptas, pues eso es decisión tuya. Pero la gran comisión de Jesús es, yo estoy contigo, el Evangelio tiene que ser predicado. Y esa promesa hoy se está cumpliendo. ¿Sabes que cada día Dios está impresionando la mente de miles de personas con el Evangelio eterno? Y hoy quiero decirte una cosa interesante. Tu corazón necesita el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. El Evangelio trae calidad de vida en el presente y esperanza de eternidad en el futuro. No desprecies el Evangelio. No desprecies la predicación. Este es un mandato de Jesús. Mientras van, prediquen, bauticen a las personas. ¿Todavía no eres bautizado? Es el momento de demostrar públicamente tu fe y amor por el Señor a través del bautismo. Y enséñales que guardes todas las cosas. Por eso es que en las diversas temporadas de Biblia Fácil hemos tocado varios temas, como santuario, Daniel, Apocalipsis, el Espíritu Santo, las historias en la Biblia de Pablo, la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque queremos que puedas conocer todo. Pero no solo conocer, sino guardar en tu corazón. Y guardar significa vivir bajo los principios que entendemos. Ahora entiendes por qué cada día el Evangelio se predica y a mayor velocidad. Estamos en el tiempo del fin. Y Dios ha permitido que en el tiempo del fin hay herramientas que nos acerquen. Yo estoy en un lugar, tú estás a miles de kilómetros. Yo estoy en un horario, tú estás en otro horario. Pero fíjate cómo a través de la tecnología estamos juntos para poder estudiar la Biblia. La evidencia de que el Evangelio hoy vuela. Porque como dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, llegará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hoy llegó hasta donde tú estás. Si lo aceptas o no, es tu decisión. Mas hoy quiero hablar a tu corazón porque la duración de este Evangelio tendrá un tiempo limitado. Es interesante cómo Mateo concluye su libro hablando sobre la gran comisión. Yo imagino aquel encuentro de Jesús con sus discípulos. Ellos, cuando ya habían perdido probablemente la esperanza y se sentían que el mayor chasco de su vida habían vivido, nuevamente aparece la esperanza. Pero ahora, para darles una misión, vayan y hagan discípulos. Sabes que todos aquellos que creemos en Jesús tenemos una esperanza que no podemos guardarla para nosotros, porque esa esperanza tiene que ser compartida y tiene que llegar a todo el mundo. Dice que en el tiempo del fin, o hasta el tiempo del fin, el Evangelio será predicado y luego Cristo vendrá. Yo quedo impresionado por la manera como hoy Dios está llamando a las personas. Historias impresionantes de gente que se encuentra con Jesús de la manera más inusual. Personas que encuentran esperanza a través de un programa, a través de una música, a través de un libro, a través del testimonio de alguien. Y el Espíritu Santo está impresionando y llamando a miles de personas para su reino. Y hoy el Evangelio llegó hasta tu hogar, llegó hasta donde tú estás. El Evangelio es predicado y aun cuando es predicado no puede forzar a nadie a entrar a ese reino. Mateo nos habla del reino de los cielos y Cristo quiere que todos puedan ser salvos. Lamentablemente no todos se salvarán, no porque Cristo no quiso salvarlos, sino porque ellos siempre despreciaron la oportunidad que Dios le dio para aceptar su sacrificio. Sabes que el sacrificio de Jesús no tiene valor a menos que su sangre sea aplicada en ti. Por eso tú necesitas aceptar a Cristo. Tú no necesitas mirar al pasado y mirar a la cruz del Calvario, porque la cruz está vacía. La tumba está vacía. Ahora Cristo está en el santuario intercediendo por ti.
Y Él está permitiendo que su palabra pueda llegar a cada rincón de este mundo. Mas déjame decirte una cosa, no siempre la predicación será hasta la venida de Jesús. No. Un día la puerta de gracia se cerrará en el cielo. Nunca más nadie te invitará. No habrá más un programa de televisión ni un programa de radio. No habrá más un libro. No habrá nadie más invitándote para formar parte del reino de los cielos. Porque cuando Cristo salga del santuario, el Evangelio se habrá concluido de poder predicar en todo el mundo. Antes de que Cristo regrese, el Espíritu Santo con toda su plenitud y gloria levantará hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para concluir esta obra. Apocalipsis 18:1 dice que el mundo será iluminado con la gloria de Dios. Eso es lo que llamamos de lluvia tardía, el último mensaje de amonestación. Y nos estamos aproximando a ese tiempo. Hoy el Espíritu Santo continúa obrando en tu corazón. Y la invitación es para que tú seas un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús. Un discípulo es aquel que vive con Jesús todos los días, aquel que comparte su vida con Cristo, aquel que no puede vivir sin Cristo, aquel que hace el compromiso de poder seguir a Cristo, no importa las adversidades de la vida. Un discípulo es aquel que camina con Jesús. Y yo te invito en el nombre de Jesús a ser un discípulo de Él. Así como Dios llamó, o como cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos para enseñarles sobre el reino y para poder abrir las puertas del reino, Dios te está llamando a ti, así por tu nombre, allí donde tú estás trabajando. No importa tu pasado, no importa lo que has vivido, no importa lo que la gente te cataloga, Dios te está llamando para su reino. Dios está conquistando tu corazón para que seas un discípulo suyo. Y el discípulo de Cristo es también aquel que discipula, es aquel que comparte con otros el Evangelio de salvación. Por eso hoy, bajo el mandato del Señor, bajo la comisión de Jesús, bajo la orden de Jesús, yo te desafío a lo siguiente. ¿Ya aprendiste sobre las cosas que Dios quiere para tu vida? Entonces, ¿qué te falta para ser bautizado? Hoy toma la decisión de ser bautizado. Para ser un discípulo de Jesús, hay que aprender de Jesús. Hay que aprender las cosas que nos ha mandado. Hay que guardar las cosas que Él nos ha mandado. Pero hay que ser bautizados, porque el bautismo es el comienzo. Es la demostración pública de que yo decido comprometerme con Cristo para ser un seguidor suyo. Y yo te invito a ser un discípulo auténtico, un discípulo real, un discípulo que a pesar de sus caídas se levante y persevere hasta el final. Dios está llamando discípulos para su reino. Y Dios te está buscando a ti allí donde tú estás. Así como a Mateo también le dijo, sígueme, a ti lo mismo te dice hoy, sígueme. Levántate, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nace para el reino de los cielos. Un día yo quiero encontrarme contigo en el cielo. Yo me estoy preparando para ese día y hoy tienes la oportunidad de tomar esa decisión. Vamos a escuchar una linda música y mientras esa música suena, yo quiero que tú hoy tomes la decisión. Si todavía no eres bautizado, hoy toma la decisión de ser bautizado. Si recién estás conociendo de Jesús, continúa aprendiendo de la palabra de Dios y toma la decisión de ser bautizado y comienza a guardar las cosas que Dios tiene para ti. Es la mayor y la mejor decisión de la vida. Y yo te desafío para que tú busques una iglesia adventista del séptimo día. Anda ya y dile, yo ya concluí un curso bíblico. Yo ya estudié la Biblia, yo estoy preparado, he venido para ser un discípulo de Jesús. Yo quiero a partir de hoy comprometerme a vivir solo con Él. Y aquel que camina con Jesús, aprende de Jesús. Aquel que camina con Jesús cambia su carácter. En la medida que se relaciona con Cristo, su vida va cambiando. Y en la medida que vas cambiando, el cielo lo ves como una realidad cada vez más cercana. Que Dios bendiga tu decisión. Y yo voy a esperar que tú puedas escribirnos, que tú puedas comentar, porque vamos a estar orando por ti y por la decisión que has tomado. Más de la decisión de ser un discípulo de Cristo. Ya lo aceptaste a Jesús como tu Salvador y como tu Rey. Ya aceptaste que Cristo pueda gobernar tu vida.
Felicitaciones por esa linda decisión. Permite que el Espíritu Santo que hoy comenzó sobre en ti, la termine. Y cada día sométete a la voluntad de Cristo. Al descubrir al maravilloso Jesús, hoy somos conquistados por su amor. Y hoy aceptamos su sacrificio y por su gracia continuaremos hasta que Él regrese. Podemos orar. Gracias, Señor, por estas lindas decisiones de muchas personas que en este momento están tomando de ser discípulos tuyos. Gracias también porque en esta temporada hablamos sobre nuestro maravilloso Jesús. Muchas gracias por todo lo que hiciste en nuestro favor. Toma nuestro corazón y nuestra vida en tus manos. A partir de hoy queremos ser seguidores tuyos, discípulos tuyos, y prepararnos y preparar a otros para tu reino. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos durante toda esta temporada. Qué placer ha sido poder en cada capítulo descubrir el plan de Dios para nuestra vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Mi abrazo y mi cariño para ti en donde tú estás. Si Dios lo permite, nos encontramos en la próxima temporada. Chao, chao.